Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Maxi. Bueno, hoy voy a meterme más en lo que me agrada, que es el sonido analógico, valvular y, digamos, algo diferente, ¿no? Como el video explicaba anteriormente, el tema de la distorsión, que es la realidad, nuestros oídos y nuestros ojos, o sea, son distorsionados, o sea, no vemos perfecto, no vemos píxeles, no podemos verlo. Vemos analogía, vemos errores. Y cuando algo es muy perfecto no nos llama la atención y cuando es imperfecto sí. Por eso explicaba el video anterior donde me mostraba la válvula y el transistor, las diferencias que tienen. Y de hecho yo he hecho amplificadores de transistores que estoy en una livianidad que no lo puedo creer. O sea, en simuladores me daba 3 ceros de distorsión y después a pruebas me dio 4 ceros, 0,00001. Una hermosura, pero puede ser algo frío. Entonces, volvemos a lo retro. Siempre volvemos a lo anterior, ¿no? Entonces quería mostrarles primero por qué hay grandes transformadores en las fuentes valvulares y aparte cómo funciona. Este es un transformador típico de un amplificador valvular, pero hay de dos tipos. Ahora les explico por qué. Este caso, por ejemplo, en este caso, por acá entra 220 volts, ¿está? Por acá salen 220 volts también, aislados, o 250, no me acuerdo, habría que ver este trafo de cuánto es, 300, depende. Después acá tenemos 6,3 volts para los filamentos. En realidad es 3,15, 0,3,15, después vamos a ver por qué. Y acá tenemos otros filamentos, que en este caso este trafo es algo diferente, pero es más o menos lo mismo, que es para el de la válvula de rectificación. Entonces, les quiero mostrar que hay dos tipos de fuentes. Una fuente de alimentación completamente retro o antigua es digamos, con la salida de los 5 voltios y la salida de 220 volts. Yo la coloco con una válvula rectificadora, que es una válvula grande, suelen ser, fíjense el tamaño que tienen. Bueno, estas es porque es de potencia, hay más pequeñinas, también son rectificadores estos. Pero bueno, suelen ser grandes. La rectificadora entonces requiere de un voltaje especial que suelen ser 5 volts, en algunos casos, al menos de estas viejas. 5 volts en lo que es el filamento y después el 220 volts. Entonces entra la corriente alterna y va a salir una continua, rectificada con una sola válvula. Está como si fueran cuatro diodos. Eso es un tipo de rectificación, que lo que tiene es que arranca despacito y luego empieza a filtrar cada vez más, empieza a subir el voltaje lentamente. Tiene varias ventajas, sobre todo para el audio. Después tenemos otras fuentes de alimentación de amplificadores más modernos que no tienen estas válvulas, sino que tienen simplemente un puente rectificador. El voltaje de 5 volts ya no está, y solamente acá entran los 220 volts en la parte de alterna, así, y por acá sale continua. ¿Ok? Pero siempre van a ver que encuentran, además de este transformador, encuentran otro más pequeñín, que es este. Pero esto no es un transformador, o sea, tiene solo dos terminales. Se llama choque o inductor. Y esto lo que hace es alivianar el paso de la corriente. Se genera un filtro pi, o sea, ahora lo vamos a ver en simulaciones, pero yo coloco, por ejemplo, la rectificación así común, ¿no? Acá tenemos el positivo, acá el negativo, ponemos el positivo y negativo acá, lo tenemos rectificado. Ahora si ponemos este filtro acá, de esta manera, colocamos otro filtro, pero en el medio colocamos el choque, este inductor grande, obtenemos un rizado muchísimo menor, prácticamente insignificante. Entonces para audio, por ejemplo, de preamplificadores o amplificadores de potencia también, ¿por qué no? Pueden tener un rizado minúsculo, muy pequeño, y hace que funcione correctamente el audio. Entonces, por eso se van a ver con varios tipos de fuente, ¿no? Con una fuente de alimentación, digamos, con un transformador con, digamos, 8 pares de hilos, por así decirlo, con un choque, o puede haber una válvula rectificadora, o puede haber un rectificador de este tipo. ¿Está? El tema del rectificador, que es este, cuando yo enciendo el amplificador, lentamente va a ir rectificando y subiendo el voltaje muy lentamente. Y se va a cargar el capacitor
lentamente. Y a medida que la válvula de potencia se va calentando, va demandando más corriente y digamos que hay una especie de equilibrio en todo esto. ¿Bien? Por eso van a haber amplificadores valvulares que tienen una válvula como rectificador. Ahora, si yo coloco una rectificación con diodos, sería mucho más práctica, más rápida y más pequeñita. Por supuesto que lo es. O sea, yo me ahorro de colocar la válvula rectificadora, me ahorro de un secundario en el filamento, coloco simplemente un puente rectificador, que este es más que suficiente, y los dos capacitores. Pero hay un tema. Yo, ni bien enciendo la fuente, ya tengo 300 volts. O sea, si tengo 220 acá, del otro lado tengo 320 más o menos por rectificador. Recuerdan que es por 1.4 por raíz de 2. Es 220 por raíz de 2 más o menos me da 320 volts más o menos. Y eso aparece de golpe. Y eso aparece de golpe en la válvula. De golpe. O sea, la válvula está recibiendo de ánodo a cátodo 350 volts. Entonces el filamento empieza a calentar de a poquito, demanda corriente y la fuente empieza a caer, estabilizarse y se quedan 300. Entonces, ¿hay una ventaja o una desventaja acá? Digamos que son ambas cosas, porque arranca enseguida o nos cerramos una válvula, pero la válvula principal está sufriendo. ¿Bien? Y bastante, porque de golpe le enviamos 300 voltios de ánodo a cátodo y encima su filamento ni siquiera se calentó. Obviamente una válvula de potencia como esta o como acá tengo una 6L6 creo que es, o una L34, las dos están ahí. Esas válvulas aguantan 400, 500 volts, unos segundos. Pero no es aconsejable. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Coloco una resistencia? ¿No coloco resistencia? ¿Coloco? Ahora les explico, pero quería mostrarles primero lo que son las rectificaciones. O sea, para que entiendan tenemos rectificación valvular al 100%. ¿Está? Tenemos, para que tengan una idea, vamos a mirarlo así para que lo vean, un voltaje especial de filamento para el rectificador, puesto acá, más o menos, tampoco es que es así, porque hay que ver los pines como son, pero más o menos es así. Y un voltaje acá de 250 volts, 220, lo que sea. De acá salen los capacitores, uno o dos, dependiendo de la aplicación, ¿no? Dos capacitores y ya podemos poner una resistencia, o sea, un filtro pi sería algo así. Bien. Y ya con esto es suficiente. Bien. Se puede poner un choque, es mucho mejor, pero ya funcionaría. Después tenemos la otra opción, la más rápida, más económica, que es esta. Ponemos el puente rectificador así. Este voltaje desaparece, el de filamentos, desaparece, al menos de filamento de 5 voltios, ¿no? Y acá colocamos un capacitor, un filtro en pi y otra resistencia. Otro capacitor con resistencia. Acá tenemos ya armado, digamos, una rectificación. Ahora, como les dije antes, cuando enciende, la fuente va a mandar 350 voltios al capacitor. Después va a mandar corriente y va a bajar. Por eso son las opciones. Por eso, si van a diseñar un amplificador de cero, presten atención si la válvula puede soportar, aunque sea en un periodo pequeño, un breve periodo de tiempo, hasta que el filamento se calienta, si puede soportar ese voltaje. ¿Está? Y también la caída. Ahora yo en el próximo video voy a hacer simulaciones y lo van a ver. Pero eso quería mostrarles también. Y una cosa más importante, estos son capacitores de 450 volts. Si el amplificador de acá sale en 300, por ejemplo, si hacemos 300 por raíz de 2, no estamos cerca del voltaje. Hay que tener cuidado con esto. Porque todo lo que es valvular en casi todos lados lleva alta tensión. Y a veces mucha. Si es un preamplificador con 150 volts, 200 volts, una 12AU7 que por ahí debe estar, o por acá, no sé, a ver, creo que por acá hay una 12AU7, esta por ejemplo, ya con 250 volts, 200 volts, ya es un montón, y ya podemos polarizarla correctamente. Está a 250 volts es el ideal. Entonces con capacitores de estos no hay problema,
y con una rectificación de estas tampoco hay problema, porque cuando arranca el amplificador, el preamplificador va a recibir la válvula 300 voltios y la válvula ya aguanta 400 voltios, un ratito lo puede aguantar. Entonces nos cerramos todo este problema. Y ahí sería un desperdicio usar una válvula como rectificador, porque tendríamos que colocar una válvula más y sería más calor y el transformador sería más grande. Porque aparte les comento que los filamentos de estas válvulas no consumen precisamente poco. Esa creo que consume 2 amperes, si mal no recuerdo. O sea, este es finito, pero hay, porque es más chiquito, ¿no? Pero si tenemos que poner un amplificador de potencia, rectificarlo con válvula es un poco engorroso. Yo preferiría usar un mecanismo electrónico para aliviar la corriente de entrada de la válvula y utilizar una rectificación como esta, que es la que yo suelo hacer. Por eso quería mostrarles todo esto, ¿no? Después hay unas cosas más locas como estas, que después lo vamos a ver, que son válvulas que, si bien su trabajo se equilibra en 150 a 200 voltios, 350 voltios, aunque es un rato, lo pueden recibir. Entonces, yo acá aplico esto, ¿bien? O les puedo mostrar un circuito de retardo para que arranque el amplificador, espere que calienten los filamentos y cuando ya están calientes, arranca la alta tensión. Después lo vamos a ver. Pero bueno, no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es mostrarles, porque me han preguntado varias veces, ¿por qué hay transformadores tan grandes y por qué tienen tantos cables, un transformador de valvular? Y por qué a veces se encuentran con amplificadores que tienen válvulas de rectificación y otros que son rectificadores sólidos, y uno no dice cuál suena mejor, cuál es mejor. A ver, eso es todo, ese debate de que suena mejor, qué es peor, es para muy largo y realmente no tiene sentido. Lo principal es saber que son dos tipos de rectificación y depende de cómo las apliquen. Si están bien aplicadas, funcionan las dos bien, maravillosamente bien. Uno no reemplazó la otra. Es cómo se ordenan para hacerlo. Les agradezco mucho por escuchar. Ahora vamos con el siguiente video que les muestro cómo simularlo y cómo ver en una rectificación real, digamos, cómo funciona, ¿no? Para andar haciendo mediciones, trabajando con tensiones. Ahora se los muestro en el simulador. Nos vemos, un saludo. Otra cosa más que me estaba olvidando. Como siempre les digo, cualquier pregunta que tengan sobre electrónica, yo hice un montón de videos de fuentes conmutadas porque me lo pidieron, pero estoy haciendo cursos de Arduino también, explicándolos también, pero cualquier cosa que quieran saber, que necesiten saber o que tengan alguna duda, me la dejan en los comentarios y yo les hago el video lo más pronto posible. ¿Está? Gracias por estar en el canal, gracias por suscribirse, dejarme un like, o un gracias, o muchas gracias, no sé cómo se llaman, o super gracias. De todos modos, todos agradecidos, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.